Hola, ¿qué tal estás? Bueno, hay veces que siempre empiezo de esta manera, otras veces simplemente me lanzo a darte a conocer el tema en cuestión del que te voy a hablar en el día de hoy, en este podcast, pero en esta ocasión quería saludarte, ya sabes, por esas cosas del respeto, ¿no? Y del tiempo que llevamos juntos en este formato de audio digital, y que siguen pasando las semanas y seguimos estando juntos, cosa que me alegra enormemente. Que por cierto, el otro día me decía una amiga, oye, que estoy enganchada a los podcasts de World Media, que me encanta escuchar todos los podcasts, en concreto este de música, como el que vamos a tener el día de hoy, pero todos, la verdad es que siempre me acaban sorprendiendo, y eso para mí es un auténtico placer, el saber que por lo menos eso que estamos haciendo aquí en World Media gusta, llega y hace que las personas se entretengan, y que tú te entretengas también mientras lo escuchas. Y espero que hoy te entretengas también porque te vamos a llevar una historia, tanto Jaime Ojeda como yo, sobre los catálogos musicales. Tú dirás, bueno, ¿esto qué es? Pues los catálogos musicales son los derechos de las canciones que tienen los artistas y que por último están vendiendo. Lo están vendiendo todo, absolutamente todo. Y ahora te vamos a decir los motivos, tanto Jaime como yo, y vamos a contarte, sobre todo Jaime va a contar el por qué gente como Bob Dylan, Neil Young o incluso David Guetta hayan vendido todo su material. Y de todo esto vamos a hablar con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues ya preparado en un podcast más para traer otra historia del mundo de la música, aunque en esta ocasión yo diría que más que historia es una noticia que se viene produciendo desde hace ya unos meses y bueno, nos ha llamado la atención y la verdad que la queríamos comentar porque no deja de ser curioso una tendencia que se está produciendo hoy en día entre los grandes artistas y que queríamos comentar un poquitito y chatar contigo y con todos los oyentes del podcast acerca de la historia que traemos hoy. Efectivamente. Además, yo también me lo estoy planteando, ¿no? Cuando ya Sí. llegue a una serie determinada de podcasts y estos tengan algunas escuchas, oye, pues vendo el catálogo y me hago de oro, ¿no? Ojalá. Pues sí, es una de las es una de las posibilidades, ¿no? Ir Sí. acumulando material y que luego alguien te lo compre. Bueno, José Luis, conoces la polémica que hay, ¿no? En Spotify con Neil Young, que ha Sí. retirado su catálogo. Ujú. Y porque, bueno, Spotify, sabes que ha introducido los podcasts, ¿no? En su plataforma, no solo música, sino tiene también podcast. Y cuando Spotify entra en algo, lo hace a lo grande. Y ficharon a un cómico norteamericano, Joe Rogan, que firmó por una cantidad, José Luis, que yo la leía el otro día Sí, es alucinante. y yo no me lo acababa de creer. Es cierto que este artista es un cómico, es deportista, es comentarista de artes marciales y bueno, su podcast es, por decirlo así, un top en Estados Unidos, ¿no? Y fue fichado, si mal no recuerdo, bueno, pues por más de 100 millones de dólares, ¿eh? Eso Fíjate. sí, el podcast exclusivo para Spotify Claro. y bueno, la polémica a lo que venía era que el podcast pues desapareció temporalmente de Spotify porque este señor pues bueno, pues ha sacado a la luz que él es antivacunas, empezó a Ujú. hablar de todos estos temas y eso no gustó a artistas como Neil Young, que amenazó con retirar sus canciones si no cancelaba este podcast antivacunas. Y bueno, Spotify al principio lo cogió un poco con el paso cambiado, pero luego otros artistas se sumaron a Neil Young y finalmente, bueno, pues han llegado a un acuerdo de que el podcast va a seguir, pero se van a retirar todos los episodios en los que habló, digamos, de esa forma tan desacertada acerca de cómo afrontar bueno, todo este tema de las vacunas. Y entonces imagínate, ¿no? Cómo está también el Ujú. mundo del podcast, que seguro que en unos años, como tú dices, las colecciones de podcast, algunas, se van a vender y a buen precio. ¿Qué es lo Ujú. que está sucediendo, José Luis, con los catálogos musicales de los artistas? Que es el tema que hoy traemos y que no nos deja de sorprender. Sí, porque estamos hablando no de artistas a lo mejor que tengan pocos discos, que no sean muy conocidos, estamos Ujú. hablando de artistas archiconocidos que venden todo su catálogo
y que para sus fans habrá sido una sorpresa. Es decir, ¿qué va a pasar con esto ahora? ¿Nos lo van a prohibir? ¿Van a quitar los discos Claro. de la calle? ¿Qué va a pasar? Claro, claro, claro. Es que, bueno, es una de las dudas que puede quedar porque digamos que los artistas pierden totalmente el control sobre su obra, ¿no? Digamos que hay algunos artistas que ya lo perdieron porque en su momento lo vendieron o firmaron contratos que no eran los adecuados, pero otros artistas que sí que tienen, digamos, el catálogo en su poder, que es suyo, pues lo están vendiendo y yo no sé si ha sido algo que, bueno, ha venido poco a poco trabajándose o que unos artistas han ido viendo que los otros lo hacían y, bueno, el caso es que eh, hay una serie de compras multimillonarias de catálogos musicales que incluyen a gente como David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks de Fleetwood Mac, Neil Young, Carol Bayer y el propio, por ejemplo, Bruce Springsteen, que ha vendido los másters, porque eso es importante, José Luis, no solo son los derechos de publicación, sino también los másters, con lo cual Ujú. eso ya es una venta total. Pero ¿sabes en qué cantidad vendió Bruce Springsteen sus derechos? Hombre, tendrá que ser alta, si no, no tendría sentido, ¿no? Altísimas, tanto como 442 millones de euros. Buah, Yo me tremendo. quedé sorprendidísimo, ¿eh? Yo, la verdad que Sí. Uf. uno no llega nunca digamos, a dimensionar bien Ujú. el valor que tiene, ¿no? Todos los derechos de la música, ¿no? Tú fíjate, Bruce Springsteen, también es cierto que estamos hablando de superestrellas, ¿no? De megaestrellas, fíjate tú, hemos hablado de David Bowie, de Dylan. Bueno, Dylan, su catálogo fueron 265 millones de euros. O sea, que estamos hablando Otra de cantidad un altita. montón, sí, sí, de un montón de música. Dylan, por ejemplo, su catálogo es de más de 600 canciones. Y bueno, detrás de estos derechos, aunque muchas veces se habla, ¿no? Por ejemplo, Springsteen se lo ha vendido a Sony Music. Bob Dylan se lo vendió a Universal. David Bowie se lo vendió a Warner Music. Bueno, esto va a empezar a ser un poco ya difícil de controlar, ¿no? ¿Quién vende a quién? Pero vamos, ha sido digamos, una tendencia que se está produciendo y nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué de repente se está produciendo esto? Y hemos intentado investigar para ver qué razones hay detrás de todo esto que está ocurriendo, de que no se paran de llegar noticias de que se están vendiendo los catálogos musicales, no solo a sellos discográficos, José Luis, sino también a fondos de inversión. Hay fondos Ujú. de inversión que están comprando pues catálogos musicales porque ven bueno, que en un futuro puede ser una buenísima inversión, un futuro y en un presente, y básicamente viene a ser, José Luis, que el modelo musical actualmente, pues bueno, no está funcionando como funcionaba cuando David Bowie, cuando Bruce Springsteen y demás, digamos, eran primerizos o estaban ya maduros como artistas, ¿no? En aquella época, pues los derechos de las canciones, pues les reportaban mucho dinero, porque se vendían muchos discos, y entonces a más discos vendidos, pues más beneficios para el artista. Pero Ujú. claro, hoy en día, José Luis, la venta de discos se ha reducido muchísimo. Claro. Ya, bueno, pues no se venden los millones que se vendían antes, sobre todo porque ha llegado la música en streaming que ahora, que lo vemos con unos años ya de perspectiva, ¿no? No sé si recuerdas cuando surgieron los primeros MP3, ¿no? Que no se sabía muy bien qué iba a pasar con eso, ¿no? Y cómo se iba a adoptar por parte de los oyentes. Pues mira, la adopción ha sido increíble y después del MP3, que yo recuerdo cuando los usaba, que decía, bueno, esto ya es lo último, ¿no? Después de esto no puede haber nada más. Pues sí, ya ni siquiera te hacen falta los MP3, sino que lo tienes todo en las plataformas de streaming. Pues hablamos ahora de Spotify, pues tienes Spotify, tienes Apple Music, tienes Amazon Music, es decir, las grandes, ¿no? Y la verdad que la música pues ya está ahí, en digital, en la nube, en las plataformas de streaming. Y estas plataformas de streaming, pues digamos que el modelo de pago a los artistas pues es muy, muy débil, ¿no? Es Ujú. muy pequeño. Así que los artistas ahora mismo, digamos que por venta de sus canciones, pues han visto cómo digamos, cómo sus ingresos han caído. Y esa es una de las grandes razones, José Luis,
por la cual los artistas están vendiendo su catálogo para que no se devalúe más y para, bueno, intentar sacar unos últimos ingresos, que en este caso, bueno, pues los están sacando de verdad y a lo grande. Claro, es que tú eres un artista, estás acostumbrado a llenar estadios, de repente a vender discos, y te Sí, encuentras que ni llenas estadios porque no se pueden hacer conciertos, y ni vendes discos porque exactamente. la canción, desde que alguien la tiene, la piratea y te la mueve por todas las redes Ujú. o la encuentra en streaming, como dices tú, y no le genera ningún ingreso. ¿De qué comen los artistas? ¿De qué viven los artistas? Pues evidentemente, pues aquellos que han tenido oportunidad de tener un catálogo musical amplio lo pueden vender, pero hay otros tantos que la verdad que empiezan ahora a despuntar y qué salida tienen, porque esto no lo pueden hacer. Exactamente. Esos son, José Luis, Hmm. los dos grandes, digamos, vértices en los que se apoya la venta de estos artistas, ¿no? La venta digamos, de sus canciones, de su catálogo. Bueno, pues eso, la ausencia de ingresos que ha sido provocada por la pandemia y el aumento del streaming, que ha acelerado, pues eso, las ventas de grandes artistas. Por cierto, se me queda también Madonna y Ujú. Beyoncé, que también han vendido su catálogo, ¿no? Yo supongo que, bueno, estos artistas, José Luis, no tenían tampoco mucha necesidad, ¿no?, de vender el catálogo, pero yo creo que ya lo dan por amortizado. Además, estamos hablando, por supuesto, de artistas que ya tienen una edad y que también José Luis, bueno, pues supongo que habrán dicho, habrán, bueno, pensado que ya tampoco están para muchos trotes en grandes giras, ¿no? Por ejemplo, Madonna, sus Claro. últimas giras ya han sido en recintos más pequeños, no eran ya giras o conciertos dados en estadios o en grandes pabellones, sino ya era como más en recintos más como teatros y demás, para una menor capacidad, porque, bueno, pues también al final el físico da para lo que da, y como hemos hablado muchas veces, excepto los Rolling Stones, Sí. que siguen dando giras, y es algo Ujú. inexplicable Ujú. cómo tienen esa energía, ¿no? Pues el resto de los artistas, pues yo creo que han tirado un poco la toalla en ese aspecto, aunque Bruce Springsteen también, bueno, pues sigue teniendo una muy buena salud, una muy buena forma física y sigue en el escenario, pero yo creo que la mayoría ya van pensando un poco en seguir pudiendo grabar su música, lanzarla en streaming y después dar conciertos pequeños. Y entonces, bueno, pues en esa previsión, y supongo que habrá llegado estos fondos de inversión o las discográficas con dinero, digamos, muy fresquito y, bueno, pues han decidido vender estos derechos porque es como ya es un retiro, ¿no? Ya es como un plan de pensiones a lo bestia. Es que es tener todo el dinero ahora y luego gestionarlo como tú veas, Exactamente, claro. Ujú. exactamente. Ujú. Es como un adelanto. Sí, Y esto no exactamente. sé si luego ya para las generaciones, para los familiares, pues les vendrá bien o no, pero aquellos que se quedan con los derechos de estas canciones, como bien decía, fondos de inversión o estas discográficas, van a seguir cobrando durante años y años y años por las reproducciones de esos temas, ¿no? Ya decíamos que Michael Jackson sigue vendiendo discos después de muerto, no sé Sí, ni cuántos años, pues todos estos artistas también claro. cuando no estén seguirán generando ingresos y seguirán dándole beneficios a aquellos que han pagado esos dinerales auténticos por esas colecciones discográficas. Exactamente, es que es lo que comentas, ¿no? Ujú. Es como una inversión a largo plazo porque lo que dices, ¿no? Los derechos de todos estos artistas de los que estamos hablando van a seguir proporcionando ingresos a lo grande, ¿no? Y lo que pasa es que los artistas, pues digamos que han querido ya amortizar ese catálogo. Entonces, la verdad que, bueno, pues es que la lista es interminable, José Luis, porque empezamos a averiguar y digamos que los grandes cabezas de catálogo son los artistas que hemos comentado, pero es que hay muchísimos, ¿eh? Por ejemplo, Barry Manilow, que aquí en Ujú. España igual es menos conocido, pero es un artista con muchísimas composiciones, o Rick James, o la propia Shakira, que también ha vendido los derechos de sus 145 canciones. Ujú. Yo creo que también, bueno, pues el tema de los conciertos en directo, tampoco, con estos 2 años que ha estado todo parado, pues tampoco ha ayudado a que estos artistas que tienen digamos, unos gastos, ¿no?, diarios muy fuertes, unos gastos mensuales muy fuertes, pues yo creo que llegó el momento de vender, y seguro que esto ha sido también, bueno, pues los managers de los diferentes
de los diferentes artistas, ellos hablarán entre ellos y seguramente han decidido que es el buen momento para hacerlo. Y es que, bueno, pues es que es curiosísimo, ¿no? Porque Sí. eh, el modelo de suscripción de las plataformas musicales pues suelen estar sobre los 10-12 euros y los artistas cobran poquísimo por cada impacto. Esto también ha traído mucha tela que cortar y normalmente casi siempre las plataformas el mayor problema que tienen es cómo premiar o cómo darle ese intercambio a los artistas por la cantidad de millones de clics, ¿no? De reproducciones que tienen sus canciones. Pero parece que todavía no logran el equilibrio entre los millones de reproducciones y que el artista se vea recompensado, digamos, de una forma que ellos piensen que es justa. Y recordamos que, por ejemplo, Taylor Swift en su momento retiró su catálogo hasta no renegociar, digamos, el estar en esas plataformas, pero luego José Luis está un poco la pescadilla, se muerde la cola, Ujú. porque los artistas tampoco quieren dejar de estar ahí. Claro. Entonces es un poco complicado porque el nuevo modelo de negocio que ha llegado, yo iba a decir casi sin darnos cuenta, pero no, nos dimos cuenta, fuimos conscientes de que llegaba porque fue, digamos, un modelo que empezó, no sé si recuerdas, con iTunes, Sí. que montó Apple cuando lanzó su reproductor musical, pues ahí ya se veía cómo todo iba a cambiar y de una forma muy rápida, aunque han pasado muchos años, pero rápida me refiero a que cuando quieres pararte ya tienes encima otro modelo musical y es muy difícil, ¿eh? Cambiar modelos de negocio no es tan sencillo, pero en el mundo de la música la verdad que la tecnología ha llegado para cambiarlo totalmente y una de las repercusiones pues es el tema que estamos comentando hoy, ¿no? Esa venta Efectivamente. masiva de los catálogos de los artistas que manejan cifras, bueno, pues realmente mareantes. El último, uno de los últimos, creo recordar allá por el mes de febrero de este año, en venderlo ha sido Sting, que vendía todo su Ajá. catálogo, pero no solo de su trabajo en solitario, ojo, sino también de las canciones que compuso para Police y lo hizo a Universal por 250 millones de dólares. O sea que también dinerito fresco para Sting y bueno, no solo lo de él, sino también lo que escribió para Police. Madre mía, la verdad Sí, que sí. Claro, es que después están esas variantes, ¿no? sí, Artistas que han estado en grupos y si han sabido, si supieron en su momento manejar bien los derechos, pues poseen los derechos, ¿no? De esas canciones y ahí ya no me quiero ni imaginar cómo habrá sido, por ejemplo, el caso de Sting, aunque creo que él se lleva bien con los otros dos miembros de Police y habrán repartido beneficios porque algunas canciones de Police sí que fueron compuestas solo por Sting, pero en otras, pues está, por ejemplo, Stuart Copeland y demás. Entonces, es complicado. Comentarte, además, José Luis, que cuando un sello discográfico o un fondo de inversión compra el catálogo musical de estos artistas, además se quedan con el porcentaje de royalties que le pertenece al artista en todas las plataformas donde se distribuye su música. mm, claro, Es claro. decir, que los artistas, aunque digamos que esa no es su mayor preocupación, ¿no? Lo que hablábamos antes, pero digamos que también se quedan con esos royalties, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, Spotify le pague a los artistas por la cantidad de millones de reproducción, pues también pertenecen a estos sellos geográficos que compran esos catálogos o a los fondos. Además, se quedan con el derecho de uso de las canciones, por ejemplo, por si la vendes para algún spot publicitario o demás. Claro, es que eso, Y fíjate, es que es la parte que sí, no me gusta. Yo es que creo que no lo haría. A ver, luego ya te tienes que ver en la tesitura de si te hace falta el dinero y tiras para adelante o no, pero tú imagínate que sí. tú, no sé, ahora que hemos hablado de Sting, Every Breath You Take, un clásico, una canción fantástica, de repente te lo ponen en un anuncio de papel higiénico. Buah, Sí, es como, guau, es que yo qué sé, sí, ¿no? Es feo. sí, ya Claro, pierdes el control, ya la canción no es tuya. O por claro. ejemplo lo que pasó Mm. en las campañas de Donald Trump, que iba cogiendo canciones así, a su Sí, gusto, sin pedirle permiso a los sí. artistas, y eran artistas que no estaban ni mucho menos de acuerdo con la política de Donald Trump, ¿no? Y con Claro. su actitud. Pues Y imagínate que Donald Trump ahora dice, ah, bueno, esto ahora es de Universal, ¿vale? sí, Llevo un sí, acuerdo con Universal y todas las canciones que me dé la gana de esta gente las pongo. Y ahora te tienes que callar la exactamente. boca. Y la gente pensará, ah, que tú estás con Donald Trump. Claro, es que todo eso al final entras Sí, sí, en un sí. círculo vicioso muy peligroso, ¿eh? Sí, es complicado Sí. porque es que el hecho de comprar los catálogos, bueno, pues mira todo lo que llevan cuando rascas y empiezas
a ver un poco qué hay más allá, porque, por ejemplo, también se quedan con todo el merchandising asociado con la marca del artista. Buah. Es decir, es una compra que va mucho más allá de meramente las canciones. Y tenemos por aquí las declaraciones de una de las CEOs de uno de estos fondos, por ejemplo, el Hypnosis Songs Foundation, y que viene a decir que la música ahora mismo vale tanto como el oro o el petróleo o incluso más. Y es que, claro, comenta que la música no está vinculada a lo que ocurre en los mercados. Es algo que siempre se consume, es decir, es un valor seguro. Claro. Y tiene razón. Es verdad. Es algo que no va a bajar y a subir con la bolsa. Entonces, además comenta claro, que el oro es algo que solo unos pocos pueden permitirse comprar, y una suscripción mensual a una plataforma pues está al alcance de muchos cientos de millones de usuarios. Y ahora, hoy en día, como comenta esta CEO, dice que se ha convertido en algo indispensable como la factura del gas o de la luz, ¿no? Al tener ese gasto extra ya cada mes, pues como ocurre también con las plataformas de streaming de cine o de series, ¿no? Netflix, HBO, Disney Plus. Sí. Bueno, pues la verdad que es una reflexión muy interesante en eso de que la música vale tanto como el oro o el petróleo o incluso más, porque no está vinculada a lo que ocurre, a lo que está ocurriendo en los mercados y que siempre se consume. La verdad que esta gente, José Luis, se vuelve a demostrar que no da puntada sin hilo. Efectivamente. Bueno, yo la curiosidad que tengo para acabar, Jaime, es justo relacionada con lo que acabas de decir. Y es que de los grupos de inversión interesados, claro, primero hacen un estudio de mercado. Y he encontrado el dato de Goldman Sachs, que es el grupo de banca de inversión mundial, todo el mundo lo conoce, y valores más importantes del mundo, y prevé que los ingresos por consumo digital se multipliquen por 2 hasta el año 2030. O sea que lo que está ocurriendo ahora, estamos hablando de ingresos, ya no de consumo, sino de ingresos. Todo esto se va a multiplicar por 2, claro, con lo cual ellos ya han sacado la rentabilidad y han dicho, compro esto, ¿cuánto vale? 400, sé que le voy a sacar mucho más y por eso lo compran. De ahí que bancos de inversión tan grandes y de valores hagan sus números y digan, me sale rentable, sí o sí. Sí, ellos se ve que lo tenían estudiadísimo, que lo tenían muy, muy, muy pensado, y que se han dado además las circunstancias, José Luis, se han dado las circunstancias, y supongo que todo esto además ha llevado una negociación larguísima. Imagínate cómo serán esos contratos. Tiene que ser algo para volverse auténticamente loco, porque mira todo lo que ceden los artistas. Es que ceden muchísimo, pero claro, también obtiene como contraprestación pues unas cantidades que yo diría que son auténticamente mareantes. Pues efectivamente, Jaime, pues no voy a ceder los derechos de este podcast porque no quiero que te pongan a ti hablando en un discurso de Donald Trump y a mí en un anuncio de papel higiénico, así que... Sí, no quieres perder el control sobre tu imagen y tu creación. Exacto, ¿no? Y menos la tuya tampoco, que bastante haces estando aquí al otro lado aportando tu gran granito de arena, enorme grano de arena, para que luego pues la imagen quede vamos, completamente descolocada de lo que se pensaba, exacto, cuando se grababa este podcast. Así que bueno, pues Jaime, encantado como siempre de que hayas traído esta historia también relacionada muy con la actualidad, y seguramente nos sorprenderemos de ver otro gran artista u otro gran grupo pues que acaba vendiendo lo suyo porque ya es tendencia y ya porque ven que es la mejor manera también de tener dinero y que te dure durante lo que te queda de vida. Sí, seguro hemos esbozado una lista, yo creo, bastante importante de artistas, pero seguro que se irán sumando, y será ahora pues un chorreo de artistas que irán vendiendo sus fondos, y bueno, pues lo hemos tratado de explicar hoy. La verdad que es un tema muy complejo, tiene un montón donde investigar, y como siempre decimos en el podcast, estos son unos minutos donde damos a conocer temas, damos nuestra opinión, lo comentamos un poco, pero vamos, animamos a los oyentes a que se metan más en la historia y bueno, y averigüen más, que es uno de los propósitos, y yo creo que bonito, de escuchar un podcast que te avive la chispa de querer investigar un poco más y de averiguar qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con este caso. Así que nosotros, bueno, pues encantados de una semana más poder aportar el granito de arena, como tú dices, a este maravilloso podcast y este ratito de hablar de música. Pues Jaime, como siempre, un placer escucharte, y hasta el siguiente capítulo. Cuídate mucho y un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.
Pues como ves, al final toca vender y si algunos han decidido hacerlo así, vender todo su catálogo musical, pues aunque tú seas fan de ese artista, de ese grupo, de quien sea, pues no te toca otra que hacer caso omiso a lo que hacen mientras que la música perdure y no la toquen y no la maltraten, que supongo que eso estará recogido bajo acuerdo, pues no habrá ningún problema. Bueno, que termina este podcast. La verdad que se me ha pasado volando como siempre cuando hablamos de música y de temas interesantes y bastante entretenidos. Así que te espero en la siguiente edición de World Media, en el siguiente podcast. Y a mí tan solo me queda decirte que sigas al otro lado. Soy José Luis Martín. Como siempre, te deseo lo mejor y sabes que también te deseo que tu podcast te acompañe.